Buenos días, alumnos. Vamos a continuar con nuestro curso de Historia del Arte. Hoy mis perritos están imparables, así que van a estar yo creo que toda la sesión. Vamos a estar trabajando con el tema del romanticismo. El día de hoy solo necesitan su cuadernillo. Como ya lo he comentado en la plataforma, ahorita ya no les voy a dejar tarea. Me interesa que terminen los trabajos, me interesa su ensayo, me interesa sus videos. Por favor, no salgan a hacer los videos. Estamos haciendo un esfuerzo todos por quedarnos en casa y es parte de nuestra responsabilidad con los demás, sobre todo con las y los otros. Quedarnos en casa, por favor, no salgan. De todos modos, ya les dije a sus papás que no los dejen salir para hacer los videos, les encargo mucho. Entonces, vamos con nuestro tema, ¿sale? Estamos en la página 41 del cuadernillo. Esa página ustedes ya me la entregaron. Lo único que vamos a hacer es el análisis de las imágenes. Si digo algo que no esté en su cuadernillo, compleméntenlo, pero ya no la tienen que mandar. Solo es para que veamos la sección de pintura en el romanticismo, por favor. Estoy en la página 41, en el último cuadrito, el que dice ejemplos de artistas y obras del romanticismo. Vamos a empezar, por favor, con nos aseguramos de que tengan todos a Dominique Angst, que es un pintor muy importante de la época. Angst es todo un maestro de la técnica. En el sentido estricto, seguía muy bien las reglas que ya habíamos hablado que habían impuesto los pintores del neoclásico, de que teníamos que ser técnicamente impecables. Angst podríamos decir que en cierta manera trata de emular el manierismo del Renacimiento. Vamos a ver una de sus obras más importantes, que es la Gran Odalisca. Les pongo la imagen. La Gran Odalisca es una representación de una mujer de un harem. ¿Por qué esto es romántico? ¿Por qué esto no es renacimiento? ¿Por qué esto no es manierismo? Por el tema. Lo que ocurre, y si ustedes se acuerdan, en el siglo XIX tenemos el imperialismo europeo. Recuerden que cuando Europa pierde sus colonias en América, tiene que iniciar un proceso de conquista. Bueno, no tiene. Hace un proceso de conquista en África, Asia y Oceanía. Los franceses llegaron a la zona de Oriente Medio, donde existen las prácticas de los harems. Los harems son lugares en donde hay mujeres esclavizadas. Esa es la realidad. Es una mujer esclavizada, está sometida en ese espacio, no es voluntario, no es algo que todos los hombres del Oriente Medio practiquen, ¿no? Era una cosa muy, muy focalizada de hombres de poder en estructuras patriarcales que lo permiten. Las mujeres en estos lugares pues eran un tipo de esclava sexual. Cuando los europeos llegan a estas prácticas les parecen de verdad, o sea, ven esta clase de prácticas y les parecen fascinantes. Ellos hablan de estos temas porque también en Europa hay prácticas patriarcales, también existe el sometimiento de las mujeres. Entonces esto se vuelve como un sueño europeo, ¿no? Ser un hombre que llega a un país en donde puede tener mujeres a su disposición. La Gran Odalisca nos está mostrando la visión que tenían los europeos de las mujeres de Oriente Medio. Por eso mucho de lo que nosotros pensamos de que las mujeres de Oriente Medio son mujeres que enseñan el ombligo y que todos tienen muchas esposas y cosas así, eso más bien es un exotismo. Es una práctica de exotización que hizo el romanticismo. Porque cuando se tuvieron que enfrentar con nuevas realidades, optaron por hacerlas, sí, tal cual, exóticas. Hacerlas, es una visión bastante racista, es una visión, o sea, la representación de la odalisca es bellísima, nadie lo va a negar, es un cuadro muy hermoso, pero finalmente es la visión de un imperialista sobre las colonias. Entonces,
Por eso podríamos decir que Angst cumple muy bien con el proceso, con la categoría de romántico, porque él plantea una visión de los países dominados por el imperialismo. Uh-huh. Vamos con otro pintor, Eugène Delacroix. Delacroix también es un romántico. Vamos a ver su obra más importante, que se llama La libertad guiando al pueblo. La libertad guiando al pueblo es un cuadro que actualmente está en el Louvre. Porque es romántico. Se está tratando de la Segunda Revolución Francesa. Después del Congreso de Viena en el siglo XIX, los franceses se les impuso un nuevo monarca y se alzaron en una segunda revolución. Delacroix está mostrando ese momento con esa obra. Uh-huh. Es totalmente romántico. ¿Por qué? Porque es revolución, es libertad, es la lucha del pueblo. ¿Cómo podemos interpretar este cuadro? Pues estamos viendo básicamente a una metáfora, una mujer con los senos al aire, ¿no?, encabezando la lucha. Es una metáfora histórica de la lucha. Se los digo para que cuando vean en manifestaciones a mujeres con el pecho descubierto no piensen que es una cosa de exhibicionismo. Es una metáfora, es un lenguaje político de la patria, de donde emana la vida, que lucha por su libertad y va guiando al pueblo. Está remitiéndose también a formas griegas, ¿no? Se ve como una diosa. Y el pueblo está armado y van detrás de una bandera republicana. La bandera azul, blanca y roja es una bandera de la República Francesa. Entonces es un cuadro que simboliza la lucha, la violencia. La libertad tiene que pasar por los cadáveres, tiene que pasar por la muerte, y se extienden por detrás de la destrucción, porque cuando hay revolución tiene que haber destrucción, tiene que haber polvo, tiene que haber caos. Esa es una marca de la revolución. Las revoluciones no se hacen regalando margaritas, ¿no? Son combates, y este cuadro lo muestra. Sí, se rompen vidrios. Vamos con otro cuadro que es Jean-François Millet. Jean-François Millet es un romántico porque vamos a ver este cuadro que se llama Las espigadoras. Es un romántico porque los pintores de repente se dan cuenta que existe un sector muy olvidado por la pintura. A veces Bruegel hablaba de él, sí, pero en realidad no estaba tan dignificado la observación de estas personas que se dedican al campo, del trabajador. Recuerden, en el siglo XIX surge el proletariado. Entonces, lo que está haciendo aquí Millet es mostrar a los trabajadores, es mostrar a esa clase trabajadora dentro de su dignidad, dentro de sus prácticas e incluso con su miseria. Las espigadoras representan a esta clase trabajadora también que está surgiendo y que está siendo protagonista de la historia. También podríamos considerar que es una pintura romántica porque son trabajadoras del campo. Eso, recuerden, en el siglo XIX hay un desprecio por la industrialización. Vinieron la primera y la segunda revolución industrial y los románticos desprecian esa industrialización. Por eso el trabajo del campo, el trabajo de una mujer campesina, pues se considera mucho más digno. Vamos con el último pintor que me gustaría mencionar, que es una transición entre el romanticismo y un movimiento que vamos a ver la próxima clase, que es el impresionismo, y es Claude Monet. Claude Monet es un pintor, fue un pintor que se le consideraba tosco, que su pintura era muy tosca, porque Monet pintaba el mundo como lo veía. Esa es la clave para el impresionismo, del que vamos a hablar la próxima clase. Vamos a ver su obra, una de sus primeras obras, que fue un escándalo, grito, censura de lo peor. Se llama Olimpia. Olimpia es una pintura de una prostituta.
Y fue bastante escandalizante porque es una prostituta que mira de frente y juzga al quien viene a pedir sus servicios, ¿no? Cuando ella no debería de juzgar. Eh, es una mujer que ve de frente, ¿no? Se ve todavía las prácticas de sometimiento sobre las razas negras en la sirvienta. Incluso el gato se ve asustado, ¿no? Hay un gatito ahí, quién sabe qué está haciendo ahí, pero está como asustado. Y esta mujer está de frente con mucha dignidad, ¿no? Y eso fue considerado, pues, pues un tema escandaloso. El problema aquí es el tema, la censura aquí es el tema. ¿Por qué podríamos decir que esto es romántico? ¿No? Porque es la rebeldía de una prostituta, la dignidad de una prostituta, el cambio de encontrar nuevos sectores que tienen posibilidad de hablar. Habíamos visto representaciones de amantes, no de prostitutas, que no es lo mismo. Entonces empiezan a llegar estos sectores que cuestionan las estructuras conservadoras con las que se había desenvuelto el mundo. Monet va a cambiar, bueno, se dice Manet, Manet va a cambiar un poquito también su temática y va a transformar su lenguaje técnico en el impresionismo gracias a una innovación técnica con la que los románticos pudieron trabajar en el siglo XIX. Dicha innovación es la pintura en óleo en tubitos. La pintura en óleo en los tubitos y la pintura de caballete permite que las personas salgan del estudio, lo que ahorita no podemos hacer y que añoramos. Eso permitió que los pintores pudieran tomar su lienzo, salir a los parques, tener su godete y apretar su pintura, ¿no? Y de ahí pintar. La posibilidad de salir a los espacios a poder pintar va a cambiar la historia de la pintura. Esas son innovaciones tecnológicas, por ejemplo, sí. Pintura en un botecito, en un tubo apretable, eso es innovación tecnológica en la pintura. Y eso va a permitir que el pintor salga de su encierro, del estudio, y se traslade a los espacios como los parques. Si no tienen nada de esto en sus cuadritos, agréguenlo por favor. Si lo tienen, pues nada. Ya vimos algunas imágenes y les puse algunas pinturas que no precisamente están en Gombrich. Para continuar entonces con nuestra clase vamos a saltar hasta la página 44. Hoy volvemos a hablar de música y danza. La clase pasada que hablamos de música y danza, hablamos de la música barroca y la música clásica. Ahora vamos a hablar de la música romántica. Estoy en la página 44. ¿Qué pasa con la música romántica? Y ya vi todas las canciones que ustedes me mandaron, que estaban como muy interesantes y bien justificadas. La verdad es que me sentí muy conmovida con muchas de sus justificaciones y hasta me puse a escuchar sus canciones. Estuvieron muy interesantes. Pero también nosotros tenemos que hablar de la academia. Recuerden, el arte también implica hablar de academicismo. Y la música romántica es una música también de orquesta. Vamos a señalar las características de la música romántica, las vamos colocando en el cuadrito, por favor, y eso sí me lo van a mandar. Voy a habilitar la plataforma para que me manden esta página completita, por favor. ¿Qué caracteriza a la música romántica academicista que se produce en las academias de música y con los grandes compositores? 1. Emoción, sentimiento e intuición. 2. La música, el romanticismo en la música, como para generar mayor potencia en el lenguaje, se van a crear las grandes orquestas. Cuando uno va a ver música clásica, la música de Haydn, Beethoven, el primer Beethoven y Mozart, hay orquesta, pero está muy chiquita comparado con las grandes orquestas para tocar las piezas románticas. ¿Qué más tiene la música académica romántica? Las obras duran más. Son bastante extensas las sinfonías. Ejemplos de músicos: Schumann, Chopin, Schubert,
Rossini y Tchaikovsky. Ahorita voy a hablar de Tchaikovsky, que es todo un caso. Pero el más romántico de los románticos, por supuesto que es Beethoven, en su segundo periodo de composición. Vamos a escuchar un fragmento de la pieza que se considera por excelencia una pieza romántica, que es la Novena Sinfonía de Beethoven. Se le conoce popularmente como el himno a la alegría. Esta pieza es bastante romántica. ¿Por qué esta pieza es el romanticismo? Bueno, para empezar, Beethoven no la compuso de la nada. En realidad esto es un poema de un poeta romántico, el poeta Schiller. El poema es un poema heroico que habla de algo que se estaba construyendo en el siglo XIX, que es el espíritu nacional. La idea de que los pueblos juntos tienen un espíritu, tienen una energía. Como cuando nosotros pensamos en el espíritu de los mexicanos, ¿no? La gente en Prusia y en Viena estaba pensando ya en un espíritu germano, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este himno habla de la heroicidad de un pueblo, habla de una hermandad universal, que un día todos vamos a ser hermanos, ¿no? Que un día todos vamos a ser libres gracias a esa hermandad. Entonces la potencia del coro, ¿no? Justo es, o sea, por eso tienes que tener muchas voces, voces de hombres y voces de mujeres cantando todos al mismo tiempo, para representar que se va como comunidad y que se puede derrotar cualquier obstáculo como comunidad. Por eso el himno es tan potente, porque habla de un principio romántico de hermandad. Si lo pensamos entonces, ahí radica la potencia de por qué este himno es utilizado y fue utilizado como himno de guerra por el nazismo, por ejemplo, donde decían, claro, este espíritu elevado y superior no es de una raza completa, sino es de una raza aria, ¿no? También se utiliza para la Unión Europea utiliza muchísimo el himno, ¿no? Siempre que se quiere hablar de una victoria, introducimos este himno porque esa es su intención. Que se haya utilizado para fines políticos, bueno, el arte, pues para bien o para mal, es utilizado para esos fines. Pero ese es uno de los principales motivos de por qué esta pieza es tan potente, ¿no? Y sí, cuando uno la escucha en vivo, de verdad sientes una sacudida en el corazón, ¿no? Porque es la fuerza de la humanidad y sus capacidades. Entonces, les dejo en la cajita el link para que escuchen la obra completa. Ojalá la puedan escuchar, vale mucho la pena. Y cuando vean en Bellas Artes que está anunciada, tienen que correr de inmediato a comprar su boleto porque siempre se acaba así, ¿no? Entonces, eso respecto a la música. Todo eso lo ponemos, por favor, en música. Ahora vamos con la danza. Tenemos dos rubros, la danza clásica francesa y la danza clásica rusa. La danza clásica francesa ya la vimos la vez pasada, recuerden, y apuntamos ahí para reiterar. Es una danza de posiciones precisas. Es una danza de espíritus etéreos, de personajes alados. Es una danza que no requiere grandes extensiones en el cuerpo, sino que requiere delicadeza en el movimiento. La bailarina tiene que verse suave, por eso las puntas de ballet. Agregamos uno de los ballets
románticos más importantes, que es Giselle. La vez pasada vimos a Giselle eh, eh, cuando hablamos de danza, ¿no? Cuando Giselle muere. Giselle es un personaje romántico por lo siguiente. Ella es una mujer que es campesina, es muy bella, tiene una salud muy frágil, hay un hombre del campo enamorado de ella, ella sale poco, se divierte poco, todos en la comunidad la quieren, pero saben que su corazón es débil, ¿no? En alguna ocasión llega un príncipe a la aldea, ella lo ve, él la seduce, ella se enamora perdidamente del príncipe, ¿no? Este, cree que se va a casar con ella y el tercero en discordia, ¿no? El que estaba enamorado de Giselle, descubre que el príncipe está comprometido y le dice a Giselle, ¿no? Que Giselle solo es una aventura, porque un príncipe no se casa con una campesina. Giselle enloquece. No hay nada más romántico que una heroína que enloquece, ¿no? Enloquece, se deschonga literalmente. Vamos a ver un poquito de la danza en el momento en que pierde la razón. Y en el frenesí de la locura, de la tristeza, de saberse utilizada, muere. Por eso es una heroína romántica. Recuerden, nada más romántico que morir de amor. ¿Qué pasa con la danza clásica rusa? Pues la danza clásica rusa es muy distinta a la francesa por un coreógrafo que va a cambiar todo, que es Petipa. Pongo la imagen de Petipa. Petipa fue un coreógrafo que trató de exaltar la grandeza de los zares. Es muy distinto el romanticismo francés al zarismo ruso. El zar tiene que ser poderoso, tiene que ser fuerte. Ajá. Entonces, la convicción política rusa es distinta a la francesa y Petipa lo reflejó. ¿Cómo se ve reflejado esto en la danza clásica rusa? Colocamos 1. Reformó los movimientos masculinos. En el ballet francés, el hombre solo carga a la mujer, ¿no? Casi no tiene posibilidades de demostrar sus talentos. En el ballet ruso hay momentos específicos de los solos de los hombres que tienen que ser piruetas, tienen que ser saltos muy altos. Un bailarín no se va a las puntas de ballet porque él no se tiene que ver etéreo, él se tiene que ver muy masculino. Él se tiene que ver muy viril y esa virilidad se muestra con sus saltos altos y extensos, así como con su capacidad para hacer piruetas. ¿Qué más pasa en las obras del ballet ruso? La bailarina tiene que demostrar habilidades técnicas muy concretas. Se cambia el tutú largo francés por el tutú de plato. El tutú chiquito, ese es ruso, porque la finalidad de un tutú tan chiquito es ver algo que va a cambiar la historia del ballet, y es que la bailarina tiene que subir las piernas 180 grados. Ajá. Sus movimientos ya no son pequeños y controlados como en la danza francesa. En la danza rusa las piernas tienen que abrirse, extenderse, la bailarina toma mucha fuerza, no puede ser la delicada Giselle, tiene que ser la imponente Odette. Entonces la bailarina rusa tiene otras potencias. Aquí no importa la transición, sino llegar a una posición que muestre virtuosismo. Se tiene que quedar en la punta en algo que se llama balance, es decir, estar equilibrada una cantidad de tiempo. Cuando uno va a ver un ballet, vas a contar las piruetas que tiene que dar la bailarina sin bajar de la posición. Ajá. El ballet ruso te dice son 32 fuetes, que son 32 piruetas, por ejemplo. Y aquí las extensiones de las piernas le tienen que llegar a 180 grados mínimo, ¿no? Es una danza de mucha habilidad, de mucha agilidad. El ballet francés es preciso, el ballet ruso es virtuoso. Por eso se necesita incluso nacer con cierto cuerpo para ejecutarlo.
¿Cuál es el clímax en el ballet ruso? Algo que se llama el pas de deux. El pas de deux es el baile de parejas. El baile de parejas es esta idea de que el momento de la obra puede haber muchos coros, puede haber muchas danzas, puede haber una coda, pero hay un momento en que tienen que bailar los protagonistas. Y ese momento se llama el pas de deux. Todo ballet ruso lo contiene. Vamos a agregar a los principales ballets rusos que existen. El más famoso, Lago de los Cisnes y Cascanueces, Bella Durmiente, Don Quijote. Todos esos ballets son musicalizados por Tchaikovsky, el músico romántico del que hablamos hace un rato. Vamos a ver un fragmentito del ballet ruso por excelencia, El Lago de los Cisnes. En El Lago de los Cisnes tenemos que apreciar las habilidades de la bailarina. Tiene que hacer los 32 fouetés sin bajar esa pierna. Tiene que extender las piernas bien arriba. El fouetté es un movimiento en el que la pierna entra y eso le permite seguir impulsándose. Todo es espectacular. Cuando ustedes vayan a ver El Lago de los Cisnes, la gente de verdad va a contar la cantidad de piruetas porque eso hace a un buen bailarín. Y se vuelva muy claro quién es un buen bailarín, el que puede lograr todas esas posiciones, extensiones sin caerse. Ese es el buen bailarín y aparte debe de tener la capacidad expresiva. Por eso es tan difícil convertirse en bailarín de ballet. Bueno, pues con esto vamos a terminar la clase de hoy. Les dejo mucho ballet acá abajo para que lo sigan viendo, mucha música de los clásicos, de lo que se considera clásico que en realidad es romántico. Y solo les pediría que terminen de contestar las preguntas de la página 44 y el principio de la página 45, y eso es lo que me van a mandar el día de hoy. Con eso terminamos, espero hayan disfrutado de la clase y pues bueno, seguimos en contacto. Gracias a todos por su colaboración y estoy aquí en el chat por si necesitan alguna pregunta. Adiós.